bendiga. Nuevamente aquí estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Este es su ministerio cara a cara con el gran Yo Soy, el que soy. Un ministerio diferente a todo el resto de lo que se escucha en la actualidad. Bueno, este es un ministerio que a través de un panorama bíblico revisa las verdades de la palabra del Señor. Y cada uno de los temas se miran desde el punto de vista de la palabra del Señor, abarcando varias formas de cómo estudiar la palabra, ciencia, diferentes formas, pero sobre todo hace un panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que es realmente la palabra de Dios nos está hablando. Y hoy vamos a continuar con un tema que estamos mirando, ¿qué es judaizar la iglesia dentro de Romanos capítulo 5, tercera parte? Así que el tema de judaizar la iglesia ha sido un tema muy recibido porque pues los conceptos que teníamos de ello muchas veces eran diferentes, otros realmente estaban equivocados y pues a través del panorama bíblico estamos entendiendo qué significa judaizar la iglesia. Pero ahora exactamente qué significa judaizar la iglesia dentro de lo que es Romanos capítulo 5. Y pues esta tarde, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, pues bienvenidos, Dios les bendiga. Y hermana, buenas tardes, amén, me gusta estar aquí con ustedes. Buenas tardes, amén. Pues muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Es un honor estar una vez más, después de unos días que no pudimos estar aquí, pero pues gracias al Señor, aquí estamos una vez más, estamos listos para recibir la palabra, estamos listos para pues poder obtener, ¿verdad? Estas grandes verdades que tanto hemos estado pidiéndole al Señor, y pues el Señor nos las ha estado dando desde hace un poco más de un año. Sí. Entonces aquí estamos y no nos vamos, como dicen. No pudimos estar el jueves de ayer por unas razones de tantas cosas que tenemos que hacer, pero aquí estamos en este día. Y aquí estamos nuevamente esta tarde porque dentro de nosotros, no sé usted, pero siempre había un anhelo en el corazón de conocer esta verdad. Y para conocer la verdad, pues había una manera de cómo hacerlo, y a través de estos panoramas bíblicos estamos aprendiendo nosotros de cómo es que se tiene que realizar y pues apoyarnos en tantas cosas para poder entender y comprender lo que realmente la palabra de Dios nos está hablando. Porque esto nos lleva al punto de inicio donde decíamos nosotros, bueno, ¿por qué siendo una sola Biblia hay tantas denominaciones? Exacto. Eso era porque un solo Dios que nos habla a todos, cada quien lo pone desde un diferente punto de vista, ¿verdad? Y pues así ha sido siempre desde el principio, solo que esto pues no es nada nuevo, sino que lo que sí para nosotros es nuevo es cómo vamos a obtener esta información fidedigna, pues a través de un panorama bíblico, realmente como es la verdad. Así que hermano, muy buenas tardes, Dios le bendiga, aquí estamos nuevamente. Dios le bendiga, hermana Julie, gusto tenerla nuevamente con nosotros, a mi esposa, Dios la bendiga, gusto tenerla todos los días conmigo. Y a la audiencia de las páginas sociales, qué bendición estar con ustedes, muy buenas tardes. Y a la audiencia que tenemos por la radio del ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy de la ciudad de Montejes, Dios le bendiga, muchas gracias por estar allí detrás de las ondas de las redes sociales, oyéndonos también porque no nos pueden ver. Así es. Así es. Pero lo más hermoso es eso, de que hay una palabra de verdad. Y esa es la que anhelaba nuestro corazón y la que buscábamos y con la que no nos conformábamos y tenía que haber algo más. Pues ese más está aquí en la palabra del Señor, solo que hay que saber trazarla a través de un panorama bíblico. Exacto. Así es. Pues hermano, hoy tenemos lo que es judaizar la iglesia dentro de Romanos capítulo 5. Escuche el tema que se va a tocar porque es sumamente fundamental, es muy fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Y alguien me decía, ¿pero qué dice Romanos 5? La vez pasada dijimos, por favor, léanlo, estúdienlo y saquen su Biblia, vayamos al libro de Romanos, directo a la palabra de Dios, porque tenemos que mirar qué es lo que Dios nos habla y no lo que el hombre habla. Así es. ¿Cierto? Hoy tuve una controversia con un hermano, creo que es de Colombia, voy a omitir su nombre, y él pertenece a un ministerio de un pastor de iglesias grandes, mega iglesias en Colombia. Y él me decía hace unos días, pastor, usted nos está diciendo que tenemos que obedecer la ley de Moisés. Y mi respuesta fue esto, ojo con esto, atentos a esto. No ponga palabras que no han salido de mi boca. Yo jamás he dicho que tenemos que volver a obedecer la ley de Moisés, sino la ley de Dios.
Y me decía, porque la ley de Moisés, y eso tiene que ver con judaísmo, porque la gente piensa que hablar del Antiguo Testamento es ir a obedecer todo lo que el Antiguo Testamento dice, ¿sí? Y en la ley mosaica, él me ponía un ejemplo tremendo, decía, a las mujeres, ¿sí? Cuando tenían su periodo menstrual, las trataban como abominación y tenían que salir del campamento, ¿cierto? Decía, y mandaba a apedrear y matar a la gente. Y le digo yo, en una respuesta un poquito ni larga ni corta, de acuerdo a lo que él me estaba escribiendo, porque él me mostró al Dios omnipotente como el malo. Y hay, ojo con esto, y hay que tener cuidado porque hay una doctrina que dice que se prefiere al nuevo Dios del Nuevo Testamento y no al Dios del Antiguo Testamento. Y resulta que hay que ser claros porque también le agradezco mucho porque me dijo, ahora sí me explicó bien, y me dijo, pastor, hay que tener cuidado, tiene que explicar muy bien más de lo que usted explica para que quede claro. Porque no hace falta el loco, me dijo así, que coja una palabra mal tergiversada y se invente una nueva doctrina. Y resulta que Cristo en el Nuevo Testamento nos mandó a obedecer al Padre Celestial. Todo va en torno al Padre, jamás en torno a Cristo. ¿Cierto? Sí. Eso lo sabemos los que estudiamos la Biblia. Los que la estudiamos, no los que la leen. La hermana Julie nombró una palabra, panorama. ¿Y por qué hay tantas denominaciones? Las denominaciones surgen porque alguien leyó una porción bíblica y de ahí sacó una doctrina sin mirar el pensamiento sobre ese mismo tema de otro escritor que esté en la Biblia. Por eso se paran en cartas paulinas para sentar doctrinas, sin mirar qué dijo Pedro sobre el tema, qué dijo Juan sobre el tema, qué dijeron los profetas sobre el tema, y sobre todo, la piedra fundamental, ¿cierto? Que es el Señor Jesús, ¿qué dijo sobre el tema? Porque Él es y será siempre la máxima autoridad dada por Dios. En los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y si el apóstol o el profeta dijo rosado, y si Cristo dijo no a lo rosado, se le hace caso a la máxima autoridad que es el Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios, ojo con esto, no voy a decir fue el que subió a la cruz del Calvario, es el que recibirá los libros de parte del anciano de días, Apocalipsis 5, y dentro de esos libros está el libro de la vida. Y en Apocalipsis 3, verso 5, él dice que al que venciere, le daré una corona y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿a quién va a obedecer? Escúcheme lo que le voy a decir. A mí no me tienen por qué obedecer si yo no saco la palabra de Dios y la expongo, porque sería una teología humana. De un hombre. Si yo tomo un verso bíblico y de ahí siento una doctrina, estoy en una teología humana no aprobada por Dios. ¿Bíblica? Sí. Sí, porque está en la Biblia. Pero dada por Dios, no. Porque la verdad de Dios, por eso existen 66 libros dentro de un canon, aunque existen muchos más que los sacaron. Y para llegar a una verdad tácita y explícita, es necesario mirar el tema desde el Génesis al Apocalipsis. Tanto bíblico como histórico, teológico, filosófico, en todas las áreas de la vida. Para llegar a la claridad. Entonces, la respuesta que le di al hermano tiene que ver porque él me estaba diciendo, usted está enseñando judaísmo. No, no es judaizar, es obedecer al Padre. Y le dije, ¿cuánto tiempo, mi amado hermano, ha dedicado usted para estudiar la ley del Hammurabi? ¿La conoce? ¿Cuánto tiempo ha dedicado usted para estudiar la ley del talión? ¿La conoce? ¿Sabe cuáles son las normas y estatutos? ¿Sabe usted que existe la ley de los hombres, de los 70 hombres,
que le ayudaron a Moisés, sobre todo donde metieron muchos consejos de Jetro, y que Jetro era el suegro de Moisés, pero a su vez era sacerdote de Madián. Sacerdote de Moloch, de Madián, un dios pagano. Y vino y aconsejó a Moisés, Éxodo capítulo 18. Y los 70 hombres que se convirtieron en los ancianos o los patriarcas del pueblo de Israel, después de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, o sea, ya no les decían patriarcas, sino ancianos de la nación, crearon normas y leyes que a ellos les parecieron bien, que pertenecían al Hammurabi, a la ley del talión y a las leyes que habían por ahí en el mundo, y las aplicaron mezclándolas dentro de la ley de Dios. Entonces, si no conocemos estos temas, me mencionan la palabra ley y de una vez eso es judaísmo. Ya. Pero cuando usted ni conoce, porque le dije, hermano, usted conoce las normas, las leyes y los estatutos del Dios de Israel. Entonces, si no se conoce, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo dar una opinión o expresarme de algo que no conozco? Simplemente como lo hacen muchos pastores y líderes, y con respeto se lo digo, basados en la teología que le enseñaron de un seminario bíblico o una denominación, que es el pensamiento de su fundador. O lo último, hermana Yoli, que nos metemos a internet, a Google, y vemos una predicación que tiene 30,000 likes. No, está la mejor, la más ungida. Esa es la super espiritual. Es, como dicen los mexicanos, es la mero buena que voy a copiar y le saco palabritas por acá, y luego el miércoles y el domingo doy el mensaje espectacular en la iglesia. Y resulta que inocentemente ha sido engañado con algo que es bíblico, sí, pero no es lo correcto, porque no está en el panorama bíblico. Exacto, como usted lo dijo, bíblicamente sí, ahí está. Está. Y esa es la cosa, volvemos a lo mismo que hemos comentado tantas veces. Es que para nosotros la palabra del Señor, como nos fue enseñado, es inspiración divina única y exclusivamente, y de ahí más nada. Entonces, no decimos que no sea inspiración divina. Claro que sí, tiene sus partes, claro, pero está mal versada. Para nosotros era, el temor más grande era quitarle o ponerle a la palabra. Mire, por ejemplo, ese era el temor. Permítame, antes de que usted siga con el tema de lo que es judaizar la iglesia, permítame, hermanos, y acompáñenme, por favor, saquen su Biblia, por favor. Vamos al último libro del Apocalipsis. Capítulo 19, capítulo 22, verso 19. Último libro del Apocalipsis. Y vamos a comenzar ahí porque aquí viene el tema. Aquí viene el tema porque algunos pastores, o en su mayoría, muchos ministerios, no leen el Antiguo Testamento. Le dicen a la gente que no lo lean porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, según ellos, porque no conocen la verdad, cómo fue leudada y mezclada todas las leyes que había en la tierra, ¿sí?, con la ley de él. Por eso lo hacen ver como malo. Sí, porque no define cuál de todas las leyes. Exacto. Y damos por entendido que está hablando de la... Exacto. Entonces, cuando usted menciona eso, le dicen, eso es judaísmo, y cohíben a la gente de conocer la verdad. Uy, te atemorizan. ¿Sí? Entonces le digo al hombre, le dije al hermanito aquel que es un gran hermano, lleva muchos años en la página, y sé que es colombiano, o creo que es colombiano. Le digo, hermano, muchas de las leyes, no dije de Dios, las leyes, han sido quitadas por Dios mismo porque no eran de él. No, Cristo no las practicó porque no eran de él. Otras fueron modificadas, pero no abolidas. Nomás modificada. Sufrió cierto cambio. Las de él sufrieron un cambio, como la de los sacrificios. Exacto. ¿Sí? No fue quitada, sino fue modificada para un único sacrificio en la cruz del Calvario. Así es. De una vez y para siempre. Okay. ¿Cierto? Cierto. Entonces, cuando usted no conoce estos temas, por no mirar en un panorama bíblico, usted empieza a creerle a todas las doctrinas erróneas que hay sobre la tierra. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es malo. Pero cuando llego y le digo, ¿usted ya sabe cuáles leyes fueron modificadas? Por ejemplo, la pena de muerte, apedrear, fue modificada. Ya nadie apedrea. Solamente en el Medio Oriente y en algunas naciones. Pero son musulmanes. ¿De dónde sacaron los musulmanes esa ley?
no la sacaron de la ley mosaica. ¿Ya? Entonces hay que revisar cuáles leyes eran las que mandaban a apedrear y cuáles las metieron con la ley de Dios. Sí, fue ¿Ya? una... Fue... Mire otra ley, perdón hermana, que con un hermano precioso que comenzó a trabajar conmigo hoy, le decía lo siguiente, fíjese lo siguiente, y eso es judaísmo, y la iglesia no se da cuenta que es judaísmo. Y lo practica dentro de la iglesia. Al Señor Jesús lo tentaron cierto grupito de los fariseos y le dijeron, Señor, escuche esto, la ley dice que una mujer se casa con un hombre y cuando el hombre muriere, la ley la obliga a casarse con el cuñado. Y murieron, eran 7 hermanos y todos murieron. ¿De quién va a ser mujer? Que fue lo tremendo, no esposa, sino mujer en el reino de los cielos. ¿Ya? Porque la ley lo determina. ¿A cuál ley se refería? Entonces, si esa ley no fue impuesta por Dios, porque Dios dijo que era prohibido la sexualidad, aún verse el cuerpo desnudo entre cuñados, sobrinos, tíos, yernos, nueras y hermanos. Y de padres a hijos. Entonces, ¿por qué la ley estaba practicando algo distinto a lo que él dijo? Entonces no es una ley de Dios, sino una ley de los hombres que la tomaron de algún lado y la metieron como ley de Dios para que el pueblo lo aceptara. Listo, pero las nuevas generaciones ni enterados de esto. ¿Cierto? Fíjense otra ley. Decía, y está en el libro de 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Y Pablo lo dice. Y yo le decía al hermano que es pastor. Sí, le decía, ¿cómo es posible que le atribuyeron a Pablo que la ley fue abolida y reemplazada por la gracia? Y está escrito, ¿cierto? Ya no somos salvos por las obras de la ley y hay que entender qué son las obras y qué es la ley, más por gracia. Pero este mismo hombre que se le atribuye predicar tanto sobre la gracia y abolir la ley, en el verso 34 y 35 de 1 Corintios 14, que está predicando sobre las lenguas y la verdad sobre las lenguas, para el mensaje y le dice a las mujeres callen en la congregación, porque les es prohibido por la ley hablar en público. Y no era el tema. ¿Cuál ley? Ajá. No era el tema, y viene la pregunta, si este hombre dijo que la ley era abolida, ¿qué hace parándose en la ley para maltratar y subyugar a las mujeres públicamente? ¿No es que la ley lo prohibía? Pero la gente desconoce que las leyes humanas que se metieron dentro de la ley de Dios, que eso sí es judaísmo, obligaba a que la mujer, si quedaba viuda, tenía que casarse con el otro hermano, porque la ley de los hombres impedía que un extraño se casase con la mujer para que heredara los bienes y las riquezas que el esposo había dejado. Sí, había un tenía fin que quedar económico dentro de la misma familia. ¡Oh, qué negocio! En nombre de Dios, cuando Dios no aprobó eso. Pero lo mostraron como ley de Dios. Pero qué tremendo, ¿verdad? ¿Ven? Hasta que no vienes a través de un panorama. Exacto, puedes hermana. sacar esas porque verdades. uno, por decir, uno lo miraba como, bueno, pues eso así es como lo tenía Dios en aquel entonces. Exacto, ¿verdad? se lo atribuyen a Dios como se lo atribuyen, que porque está escrito, Sí. es de Dios. Y como Ahora está en viene la una Biblia, pregunta. es de Dios. ¿Ustedes creen que el Dios omnipotente que dijo no matarás iba a ordenar asesinar? No, Si se lo llegó a contradecía. hacer, hay que conocer las circunstancias. ¿Por qué esa orden? ¿Qué motivó esa orden? Por ejemplo, la gente desconoce los orígenes de la humanidad, donde se mezclaron los ángeles de Dios con los humanos y aún habían bebés híbridos, mitad animal, mitad hombre. Y ahí está Y lo más tremendo es que en ¿cómo es que se llama? La arqueología y la pictografía han encontrado las evidencias. Por eso la orden que le dieron a Saúl, mate hasta los niños de pecho, porque es pecado que la raza humana se una con otras razas. Inclusive entre los Eso es animales. tremendo. Eso es así. Así Imagínense. Es increíble. Y la gente como no desconoce esto, por no estudiar, como le dije a la Lo hermana, desconoce, pues, si no se estudia la verdad y se busca la verdad, usted sigue pensando que hablar del Dios omnipotente es judaizar la iglesia. Que existen dos dioses, usted piensa.
El Dios del antiguo alcance ya no queremos porque es un asesino. Y el Dios del Nuevo Testamento sí lo amamos porque Él es todo amor, perdón, reconciliación. Él hablaba bonito. ¡Ja! Vaya, mire las predicaciones, lea correctamente las predicaciones. ¡Fuerte! Sí, pero en realidad todo eso pues lo adquirimos al conocer que, pues como dice Apocalipsis 22:19, que no le quitáramos... Léalo, que ahí está el tema. Dice la Escritura: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Escuche, miren lo que dice ahí: si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, y está tan claro y la gente por no leer correctamente no entiende y no comprende. Cuando se escribió el libro del Apocalipsis, que no se escribió como libro, sino uno de los escribas que estaba con Juan en la isla de Patmos fue anotando lo que él hablaba en hojitas y las tenían que esconder. La Biblia no existía. Cuando usted lo investiga, el canon bíblico fue conformado dentro del año 320 al 350, después de la muerte de los mismos apóstoles. Sí, que ni ellos sabían que existía Entonces, Biblia. cuando conformaron el libro, le anexaron esto para... Mire cómo es. Perdóneme lo que voy a decir, va a sonar fuerte. Y Cristo dijo que Satanás se disfrazaría de ángel de luz y su palabra sería leudada. Y que nos cuidáramos, dice Mateo 16:12, dice que nos cuidáramos de la doctrina de los fariseos. Porque sus palabras serían modificadas y cambiadas. ¿Y qué más? Formando un libro 350 años después, que sí es la palabra de Dios sí está aquí, pero metiéndole ciertas porciones donde le dicen que si usted le quita o le cambia, a este libro de la profecía dice, a el Apocalipsis, no a todas las Sagradas Escrituras. Y lo damos por hecho que habla de todo lo que es. No es de toda la Biblia. Completa, Dice muy claro. De este libro. Dice, si alguno quitará las palabras del libro de esta profecía, Apocalipsis es el libro profético por excelencia para los postreros tiempos. Dice, muy claro, Dios, y no es Cristo, Dios, Yahweh, quitará su parte del libro de la vida. ¿Por qué? Perdónenme, me saco un poquito del tema, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 5, dice que cuando el anciano de días se siente en el trono, dice que él tiene los libros y el rollo con los 7 sellos. Así es. Y Cristo recibe el libro, los libros, dentro de esos está el libro de la vida y el rollo con los 7 sellos. Entonces, ¿quién escribe su nombre en el libro de la vida? Ojo con eso. Pero dicen que eso es judaísmo. Obedecer a Cristo dicen que es judaísmo. Es increíble. Entonces, fíjense cómo quienes crearon el canon del Nuevo Testamento se preocuparon también porque nadie cambiara la doctrina que estaba escrita ahí. Pero sí se confunde cogiendo la palabra de Dios para enseñarla equivocadamente y erróneamente cuando se sale de un panorama. Y lo llaman judaísmo. Satanás mismo cogió la palabra de Dios, los libros de los Salmos, y tentó al Señor Jesús en la tentación, recitándole la palabra de Dios para que él actuara en forma errónea. Y Cristo, la defensa de Cristo, nunca lo reprendió, jamás lo reprendió, no lo regañó, sino le devolvió la misma palabra escrita de Dios, pero en forma correcta, para ser aplicada en forma correcta. Y lo llaman judaísmo. Por eso entramos al libro de Romanos, pero vamos a ver algo más sobre el judaísmo para que usted entienda ciertas cosas de lo que es judaísmo, para que usted no se deje confundir y entre a obedecer al Hijo de Dios. Porque Él dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en San Juan 17:3 dice muy claro que la vida eterna está en que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces viene una pregunta y termino acá. Le dije al hermanito, entonces,
rechazamos al Dios del pueblo de Israel porque es malo, es asesino. Y este malo y asesino en amor, no hay una contradicción, que envió a su único, a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, salvarnos y tengamos vida eterna. ¿Tan malo será que actúa en amor? ¿O será que había una razón de peso y fundamento para tomar las decisiones que se tomaron en el pasado? Así es. Pues teniendo el conocimiento ahora de qué era lo que realmente había pasado, ¿verdad? Cómo era que decía, extermínenlos a todos, pues sí, pero ahora conocemos por qué. Debido a lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces sí podemos comprender, pues sí, porque era una raza que no era realmente pura como debería ser humana completamente, pero para que lo entiendas tienes que tener el conocimiento, tienes que saber todas estas cosas. De lo contrario, la gente dice que es un Dios malo, y sin embargo nosotros que amamos al Señor nunca lo ponemos en tela de duda. Él lo hizo por alguna razón, ahora la conocemos. Exacto. Y cuando la conoce uno, más le amas. Más le ama. Y eso no Así libre, es. porque uno lo entiende ahora sí. Puede uno decir, pues por esa razón fue Así allá en aquel tiempo. aquel tiempo. Así es. Entonces, leamos Romanos capítulo 5. ¿Sí? Dice resultados de la justificación. Escuche eso. ¿Qué es justificarse? Es que Dios quita el pecado. Es dar una razón del por qué. Ajá. Por ejemplo, ¿somos pecadores? ¿Sí? Somos pecadores, ¿cierto? Pero somos restituidos. Somos justificados. O sea, ¿somos culpables? Sí, pero nos justificaron. No para seguir pecando, sino para que el enemigo no pudiera tener autoridad y poder sobre nosotros. Por ejemplo, Colosenses dice que clavaron el edicto que había en contra de nosotros en la cruz del Calvario, donde él decía, son míos porque son pecadores. No, porque fueron justificados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Porque Dios quitó el pecado a través del hecho del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Vamos a entrar porque esto es tenaz. Para mí es poderosa esta palabra. Me decía alguien, ¿qué vamos a hablar? O no, me decía el hermano, creo que fue el hermano, no me acuerdo quién fue, y me dijo, ¿qué van a hablar? Y le dije, no vamos a hablar nada, vamos a oír que Dios nos habla a nosotros y nos enseña. Así es. Dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, Yahweh, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche este verso porque este verso es fuerte, fuerte, y muchos se van a ir de para atrás. Muchos van a tener, mire, un hermano me decía hoy, pastor, con todo lo que usted viene enseñando, deberíamos hacer una reforma al evangelio, como se hizo en el año 1505. Porque usted está llevando a la iglesia a volver a las Sagradas Escrituras y a escudriñar la Biblia de verdad. Y con toda esa información hay que hacerla. Mi respuesta fue, no señor. El ser humano no tiene por qué reformar nada. Tiene que obedecer la bendita palabra del Señor. Ahí está el cambio. Entonces, a lo que es para mí que una persona me diga, es que estoy mal, me vine de mi nación porque estoy mal, no me ha ido bien, no sé qué, no sé, ya hasta quiero devolverme, si sé cuándo. Y le haga una pregunta, ahora sí, mi hermano, explíqueme Mateo 6:33, porque no se cumple en su vida. Sí, faltan las añadiduras. ¿Por qué no hay añadiduras? Pero déjeme decirle que esto es lo que todos hemos pasado. ¿Todos? ¿Hasta yo? Sí, claro. Claro, porque todos tenemos ese caminar en ese proceso. Pero para que te salgas del proceso es que de verdad ames al Señor y puedes dejar todo para volver a entrar a través de un panorama bíblico, a conocer la verdad y tengas el valor de dejar todo para buscar estas palabras. Duele dejar todo. Sí, 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 duele. Duele porque va a ser eso burlado, indica criticado, todo va a ser perseguido, difamado. Pero vale la pena, no es nada. Pero ¿sabe por qué vale la pena? Realmente. Porque en ese momento cuando nosotros entramos a la verdad fue cuando nacimos de nuevo. Y empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por causa de mi nombre, perseguidos, vituperados. Pero el que se aguante, que es perseverar hasta el fin, ese será salvo. Miren lo que dice la palabra, escuche, dice,
Escuche esto. ¿Cómo se es justificado? Porque a la gente le han enseñado que cuando hace una oración de fe en las congregaciones o donde sea, por eso el evangelismo está mal enfocado en hacerle creer a la gente que con hacer una oración de fe ya es salvo. Que con haberse bautizado ya es salvo. Es un proceso, mi amado hermano. Perdóneme, hermana Judy, quiero invitarle que por favor abran en San Juan, antes de seguir. Capítulo 1, verso 12. San Juan 1:12. Ojo con esto. Abra su Biblia, por favor, y acompáñenos en su casa también. Miren lo que dice, para que vean el error de no conocer los correctos significados de la palabra y no leer correctamente y andarnos creyendo todos los mensajes que nos prediquen desde los altares. Por favor, lean. Dice la Sagrada Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche esto. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le reciben? Los que hacen la oración de fe. Sí. ¿Cierto? Los que hacemos la oración de fe, que es reconocerlo, listo. Ahí vamos bien, ¿cierto? Ajá. Dice, a los que creen en su nombre. Escuche, a los que creen en su nombre. Viene la pregunta, ¿cuál nombre? Si el que está en la Reina Valera lo tradujeron del latín. ¿Ven? Le quitaron la Y y le pusieron la J, porque entérese que en el pueblo de Israel nunca, ni en el hebreo ni en el arameo existe la J. Por eso le decían a él Yeshua. Ajá. Y en el Antiguo Testamento no le decían Jehová, sino Jehová, Ajá. con Y. Ajá. Y luego del latín le pusieron Jehová. Ajá. Entonces, ¿cuál nombre? ¿El romano? Ajá. Porque Roma le Sí. puso Jesús Ajá. y Jesucristo. Ajá. Porque en hebreo es Yahshua con doble H, Ha-Machia, traducido al español como Jesús el Mesías. En el de tu, ¿qué era? En el de tu país, nación, ¿cómo se dice? ¿Colombia? No, o sea, el nombre que nosotros conocemos, que es Ajá. Jesús. Ajá. Ah, ese es el nombre romano. Ah, sí, cierto. Ese es el nombre romano. Sí, ¿cuál es el nombre? O Jesus en inglés. Jesus, Ajá. Yeshua. Ya sí ve En que español sí Jesús. ve que es Jesus, Sí, en español Jesus, Jesús, Yeshua. y en cualquier idioma del mundo entero Sí, cambia. cada- Entonces dice, más y a los que creen en su nombre. Ajá. Entonces, ¿cuál nombre? Porque él era el Mashiach. Ujú. Y cuando él nació, ni la J existía. Ujú. Amén. Ni lo llamaron Jesús. Emmanuel. Emanuel, que era Dios, ojo con esto porque viene, ya lo hablamos una vez. La correcta traducción de Emanuel es el enviado de Dios, Yahweh, con nosotros. No Dios con nosotros. El enviado. Roma le puso Dios con nosotros y ahí viene una confusión teológica para los que no Bueno, estudian, otra vez. pero leen. Ujú. A ver, danos one more time. Ujú. La correcta traducción es el enviado de Dios o el mensajero de Dios o el Mesías, que traduce, Mesías es enviado del Dios Todopoderoso con nosotros. No Dios con nosotros. Roma le puso intencionalmente la palabra Dios con D mayúscula y por eso la gente cree que Él no es el Hijo de Dios, sino Dios. Ujú. Y salen con la teología que Él se hizo carne. Y la Biblia muestra en el Antiguo Testamento y en las profecías de Isaías que el Padre lo envió para estar entre nosotros. Léase, por favor, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 42, Isaías 43. Sobre todo el verso 10. Dice, un niño os es nacido. Y el principado, príncipe. Y Dios no es ningún príncipe. Dios es la máxima autoridad. Por eso en San Juan 14, 29, Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Mi Padre es mayor que yo. 14, 29. 29. Léalo. Y ahora os los he dicho antes que suceda para que cuando suceda. Juan 28. Juan 14, 28. 14, 28. ¿Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros?
si me amarais, os habréis regocijado, porque te he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Exacto. Y San Juan, o Juan 3:16, que es muy conocido por todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios, que es Yahweh, al mundo, que envió a su Hijo, Amén. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero un error de una traducción le quitó el título de Rey De reyes y Señor de señores para ser Dios. Y si no lo pueden creer, léanse por favor Hebreos capítulo 1, donde Pablo Sí. lo aclara tremendamente. Y dice que un día Dios lo llamó y le dijo, ratificándolo el Salmo 2, Ajá. mi hijo eres tú hoy. Y le dio poder y autoridad sobre sus otros compañeros. Y Daniel 7, capítulo, verso 13 y 14 dice que un día aquel con semejanza de hijo de hombre lo hicieron acercar al trono del anciano de días y éste le dio poder, dominio y autoridad sobre todas las naciones. Por eso Apocalipsis 19 dice, y su nombre, tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores, no Dios de dioses. Y la Biblia dice que él cuando resucitó, ni siquiera resucitó, sino que el Padre le levantó de entre los muertos, dice allá en Romanos 4. Lo sacó de allá. Y dice que él subió y se sentó a la diestra de su Padre. No se sentó en el trono, Amén. sino al lado derecho. No se sentó como Dios, como Claro. el Padre, sino a su lado. Y Apocalipsis 5 dice que el Padre dio la orden de darle honor, gloria a todo el ejército de los cielos y a los ángeles. Y hasta los 24 años ancianos se postraron frente al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Pero si usted habla de esto, le dicen que eso es judaísmo. Y viene algo más grave. Primera de Juan capítulo 2, versos 22 y 23, o 21, 22 y 23, dice que el que niega al Padre, pero también niega al Hijo, es el anticristo. O no dice el anticristo, ¿Qué? es un anticristo. ¿Qué era el 2? Primera de Juan. Primera de Juan 2, 21 al 23. Dice el que niega al Padre y niega al Hijo, ese es el anticristo. Es algo tremendo. Bastante. Léalo lo de Primera de Juan 2. Aquí vamos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 21 al 23. Ajá. Dice la escritura: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y entonces dicen tener al Hijo, pero niegan al Padre. Se contradice. Volvemos ahí donde vamos a Romanos 5. Ojo con esto. Aquí es donde se van a ir para atrás. Porque tuvimos que correr hacia los versos para que usted comprenda lo que vamos a leer. Versículo 2. Alísteme Isaías 43, verso 1 y 2 y 3. Ponle cuidado, voy a Romanos 5.1. Dice, o escuche esto, atento. Dice, justificados pues por la fe. Búscame tú, por favor, Romanos 10:17. Y hermana, esté Ya lista está en con Isaías 43, del 1, yo digo cuando Ya pare. está. ¿Listo? Ponle cuidado lo que dijo acá el apóstol Pablo en Romanos 5. Justificados pues por la fe. ¿Cómo se justifica? A través de la fe. ¿Sí? ¿Pero cuál es la fe? La fe. La gente le dice y le han enseñado que es creer en Jesucristo. Ojo con Así esto, nos enseña. porque nos han enseñado que somos justificados por creer en Jesucristo. Escuche esto, pero ¿qué dijo Pablo de que cómo recibe uno la fe? Romanos 10:17. Palabra del Señor.
Dice, y mientras Pedro estaba perplejo. Romanos 10:17. Y que ahí mismo en el antiguo. Aquí Romanos 10:17. está. Así que la fe es por el oír. Escuche, Y el oír. ¿de por qué? La palabra de Yahweh. Exacto. Dice, está escrito, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice ahí que es Yahweh. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces, ¿de qué le sirve a usted creer en Cristo si usted no conoce ni lee la palabra de Dios? ¿Cómo va a tener fe? Entonces, mire lo que dice. Yo sé que no me lo pueden contradecir. Si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, porque usted ni la lee, no tiene fe. Porque usted no cree en la palabra de Dios, entonces usted nunca podrá ser justificado. Ahora sí entiende por qué Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre está en la palabra de Dios. Y si usted no lo conoce, ¿cómo puede ser justificado? ¿Cómo puede decir soy justificado porque yo creo en Cristo si usted ni siquiera sabe que realmente predicó, practicó, enseñó o prohibió Cristo? Y decimos amarlo, pero en realidad es que no le conocemos. Exacto. Y si no conocemos al Hijo, mucho menos al Padre. Si conociéramos al Padre, conoceríamos al Hijo. Entonces, ¿cómo Si se conocemos conoce al Hijo? Conoceríamos al Padre. ¿Cómo a se través de la conoce al Hijo? palabra. A través de la palabra de Dios. ¿Cómo se conoce al Padre? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo nos dirige el verdadero Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Para de contar. Entonces, si yo no tengo la fe verdadera, por eso hablábamos, ¿qué día en Romanos 4? Porque Pablo habla de la ley de la fe. Es una ley. No es porque usted quiera creer, sino en lo que va a creer. ¿Y cómo va a creer? Si usted desconoce la Biblia, desconoce la palabra de Dios. Si usted no entra a escudriñar la palabra de Dios, si usted es de los que le gusta ahora sentarse a escuchar la plática del miércoles o el domingo o los días de reunión en su iglesia, pero no tiene tiempo para leer la Biblia, y usted no sabe si lo que le están predicando es verdad o es una mentira leudada, o una verdad leudada, perdón. Y a todos le dicen, amén, gloria a Dios, porque a usted le emociona, porque a usted le parece bonito. Y usted empieza a creer en lo que usted cree, pero resulta que usted es justificado solamente por la fe. Y la fe verdadera viene a través de oír la palabra de Dios, no teologías humanas. Sí, pues, sin embargo, la persona está contenta, está en paz porque ella fue a la iglesia, se reunió y el pastor le dio la palabra. Pero resulta que el pastor mismo no sabe que la palabra está leudada. Entonces él le transmite ese mismo conocimiento que él recibió también, ese mismo conocimiento. Y lo que uno sabe es lo que uno habla. Pero cuando conoces la verdad, dices, ay, no, yo ni siquiera quiero estar ahí enfrente. No puedes estar enfrente cuando te conoces la verdad. Un ciego enseñando a otros. Es total. Y nunca va a acabar porque Sí, es lo mismo. Entonces la gente se para en Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, más la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y Pablo lo aclara en Romanos capítulo 4, cuál es la verdadera fe. Y el único que tiene la autoridad para tener esa fe de decirle a lo que no es como si fuere, dice Pablo, que es el Eterno, no ningún ser humano. Pero los altares enseñan a que usted sea positivo, usted crea, usted hasta decrete y eso le va a suceder. Visualice en el nombre de Jesús y le va a suceder. Ya está. Y algunos hacen algo que son actos de agorerismo. Sí. ¿Sabe qué hacen? En Sudamérica hasta pegan dólares o billetes en las paredes para mirarlos y crean. Y decrete, yo voy a tener dinero, yo voy a ser bendecido, yo voy a ser próspero en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu inmundo de ruina, de pobreza, de miseria en mi vida. ¿Usted cree que el demonio le va a obedecer si usted no conoce ni la palabra? Y que mismo Jesús ni lo respondió. Y esa es otra pregunta. ¿Por qué Cristo jamás reprendió a Satanás? Sí, tenía toda la autoridad siendo el Hijo de Dios. Ábrase un poquito ahí alguien, por favor. San Juan 14. Léame el último verso de San Juan 14. Por favor, léalo. San Juan 14, el último verso. Más para el mundo. ¿Sí?
mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Perdón, verso 30 y 31. Comienza el verso 30. Bueno, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos vosotros de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, No, dijo, dice. levantados, vámonos Levántanos de aquí, vámonos, porque el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. ¿Cómo? Perdón. No suena como algo raro y distinto a lo que nos han predicado, a lo que nos han enseñado. Totalmente. ¿Cómo es que él le dice, el Hijo de Dios, la máxima autoridad, le dice a los discípulos, vámonos de aquí porque viene el príncipe del mundo y no quiero ni que me halle? ¿Por qué no lo reprendió? Amén. Siendo quien era. Sí. ¿Por qué el arcángel Miguel, allá en el libro de Judas, tampoco se atrevió a reprenderlo? Y le dicen, también en Zacarías capítulo 3, le dicen muy claro a Satanás, Jehová, dice, está escrito en español, que es Yahweh, tu Dios, te reprenda. Esto es increíble. ¿Por qué anda suelto todavía como león rugiente? Porque Cristo no puede actuar contra él. Siendo que ya lo venció. Sino dice muy claro, esa es la teología. Sino cuando usted entra al libro de Daniel, que es espectacular, Daniel tiene que ir asociado con todo lo que se habla. Porque Daniel dice, al final del capítulo 7, en los últimos versos, después del 14, dice que un día, llegará el día en que el juez se sentó y se abren los libros. Y ese juez es el Padre Celestial, el anciano de días, lo dice. Y ni siquiera los cielos lo sabían, porque en Apocalipsis 5 dice que hubo un silencio tremendo cuando un ángel gritó y dijo, ¿habrá alguien digno de tomar el rollo con los 7 sellos y los libros? Y dice que hubo tristeza en los cielos y un silencio tremendo. Hasta Juan se puso triste y comenzó a llorar, porque no había digno en los cielos ni en la tierra. Pero dice que un anciano se acercó a Juan, le tocó su hombro y le dijo, tranquilo, no llores. Si hay uno digno, y fue el Cordero inmolado. Hay que entrar en panoramas bíblicos, hay que saber los correctos significados de la palabra, y si usted no lo entiende, tome un diccionario, búsquelo, aún busque el diccionario Strong para que vea el correcto significado de la palabra en hebreo, porque las traducciones al griego y al latín y a los idiomas han tergiversado la palabra de Dios. Decía ya en Juan 1:12, y a los que recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué traduce la palabra potestad? Un permiso para llegar a ser, no que ese es. Un permiso para llegar a ser, un proceso para que un día reciba el título o la ciudadanía del reino de los cielos. No que ya la recibió con hacer una oración de fe. Es un proceso. Y en ese proceso tenemos que ser justificados. Y somos justificados a través de la bendita palabra del Señor. No en que usted lo crea, ni se crea. Por eso es que hay tanta gente que no hace cambios. No hay cambios de adentro para afuera. Porque no entran al proceso. Pero no hay proceso. Creen y entran a un club social llamado X, Y o Z, donde se reúnen para cantar, alabar, aplaudir, levantarse las manos, orar, sentarse, escuchar a un hombre, sacar dinero, sellar una oración e irse y una rutina. Pero no hay cambio de vida porque la iglesia se alejó de la bendita palabra de Dios a teologías humanas y pensamientos humanos. Ya no es lo que Dios dijo, sino lo que el hombre ha establecido. Por eso cuando hablan, como cuando la hermana Judy nos expone esos estudios, dicen, ah, eso es judaísmo, eso es de Moisés. Y Juan dice muy claro que Cristo le dijo a los fariseos, hasta Moisés hablaba de mí.
Justificados pues por la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios. Si usted no conoce o no entra en la palabra de Dios, usted no tiene comunión ni paz con Dios. Por eso es que usted no pertenece al reino de Dios y su justicia. Por eso no la aplica y por eso usted vive llorando, suplicando en problemas y situaciones donde usted no ve la gloria de Dios en su vida, ni en sus hijos, ni en su familia, y vive suplicándole a un hombre que ore, que interceda, que le ponga la mano, que lo bendiga un hombre. En vez de buscar la presencia de Dios y su palabra, sentarse, así como cogemos ese celular y lo tomamos en nuestras manos y vemos videos y hacemos TikTok y le comentamos al uno y hacemos publicaciones hermosas, debemos volver a esto, a leerla, a escudriñarlo, porque aquí está la verdadera fe. Aquí conozco el testimonio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Pero si no la conozco, no he sido justificado y por eso no hay paz y su conciencia le dictamina. Para muchos que realmente analicen y verá que usted no, su conciencia le dictamina que usted no está conectado con Dios y por eso muchos tienen temor de morir y de perderse y de que condenarse en el infierno. ¿Qué diferencia sería si fuéramos a las iglesias a aprender de Dios? Y no para simplemente calmar nuestra conciencia, que actuamos mal los días anteriores y vamos como para justificarnos de que ya fue al culto y salir renovado con un toque del Espíritu Santo. Ay, un ritual de estar. Exacto. Ya es para Mira lo delicado que es el verso 1 de Romanos 5. Por eso les dije la vez pasada, va a ser fuerte la próxima transmisión. Si usted no entra a la palabra de Dios, no crea que es justificado y no se crea hijo de Dios porque usted se está engañando o lo engañaron. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted conoce a Cristo? Le decía yo a un hermano ayer. ¿Usted sabe qué predica Cristo? Ah, sí, pastor, amor, perdón, restauración, reconciliación. ¿Está seguro? ¿Usted sabe quién le ordenó eso a Cristo? Mire Isaías 43, 1 y 2, mire lo que dice. Dice, ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, ¿por qué muchos hermanos están ahogados, sin protección y sienten que no tienen la protección divina? Y hablan y predican del Señor. Y hasta predican. Es increíble. Con respeto, yo tuve una reunión. Y yo sé que es pastor y se lo dije, usted es pastor, a mí no me engañan. Porque yo tengo toda mi vida dentro del Evangelio y conozco un hombre de Dios. Así lo quieran negar. Pero una cosa es el proceso de Dios para formación y otra cosa que yo hable de Cristo, pero no vea ni la bendición, ni a mi vida, ni a mi familia, ni las añadiduras. ¿Sabe por qué? Porque no estoy justificado, porque no, mi fe está parada en un título ministerial, en un seminario bíblico, en una denominación, mas no en la bendita palabra de Dios. ¿Hablo de Cristo? Sí, puedo predicar, hermoso, espectacular, los puedo hasta hacer llorar, saltar de alegría, tener fe. ¿Pero en qué? Es que es muy distinto llevar a la iglesia a tener fe en sí misma y otra cosa en tener fe en Él, creer en Él, en el que nos da misericordia, en el que prometió lo que acaban de leer en Isaías 1 al 3. Y de verdad que es difícil poder tener una fe genuina así porque realmente no estamos conociéndole de manera personal. Tanto es así que muchas personas pueden decir, ¿y por qué le va bien y a mí no? O la fe la tiene nada más en ese instante, saliendo de ahí, se fue toda la fe por el suelo. Es vivir una vida constante en el Señor. Mira el verso 2 que es más fuerte todavía que el primero. De Romanos 5. Leanlo por favor. Así.
por quien también tenemos entrada por la fe. Escuche, ¿por quién tenemos la entrada al reino de los cielos? ¿Por quién tenemos la entrada? ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesús. Por nuestro Señor, Porque ¿cierto? acaba de mencionar. Pero eso es por la fe. Por la fe. Pero no simplemente por creer. ¿Cómo va a creer si usted no entra? Vuelve a leer Romanos 10:17. Búscalo interno ahí presente. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Léelo. Así es que la fe es por el oír. Vuélvelo a repetir. ¿La fe es por qué? Por el oír. Así que la fe es por el oír ¿Pero qué oír? y el oír por la palabra. de Escuche, la verdadera fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, le decía yo al hermano hoy, la iglesia tiene que aprender a diferenciar en qué es Biblia y qué es la palabra de Dios. ¿Qué es realmente la palabra de Dios escrita en la Biblia y qué no? Sabiendo las impostaciones y los errores de traducción y sobre todo, ¿quiénes conformaron el canon bíblico? Amén. Ah, que fue escrita por hombres inspirados. Oh, yo pregunto, ¿el Papa Damaso I fue inspirado? ¿El obispo católico apostólico romano de la Gran Ramera fue inspirado? ¿Los ayudantes inspirados? No. ¿Inspirados por quién? Exacto. ¿Cuál es el propósito de Porque, Job? ¿Cuál fue como la usted lo intención? dijo, se levantaron muchas denominaciones de un solo libro, Amén. llamado Biblia. ¿Por qué antes no existían denominaciones? Sino hasta después o antes de Mateo comenzaron las denominaciones de aquella época. Ujú. ¿Por qué usted ve esa hojita en blanco y algunos que no conocen dicen, es que es para dividirlo del Antiguo y del Nuevo Testamento? No, señor. Fueron 400 años donde la historia del pueblo de Israel, que los llaman libros apócrifos, ustedes cuando lo leen los analiza, que no solamente leerlos, el análisis indica que le clamaban a Dios y nunca obtuvieron respuesta del No cielo. respondió. Nunca. 200 años. Y ahí en el momento cuando no hay respuesta del cielo, Satanás se aprovecha y se levanta con los falsos profetas, falsos ministerios y denominaciones. Por eso Apocalipsis 17:5 habla de la gran ramera, madre de las rameras. ¿Quiénes son las hijas de la gran ramera? Investíguelo. ¿Qué iglesias, qué ministerios han salido de la iglesia católica, apostólica y romana? Y no porque yo quiera decirle gran ramera, sino porque la Biblia la describe al pie de la letra en Apocalipsis 17. Y pregúntese si usted de pronto está en una de esas, donde le enseñan que usted puede tener fe en sí mismo y salir adelante y triunfar si cree en Cristo, cuando la palabra de Dios dice que usted tiene que tener fe en la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Dice, y tenemos entrada por la fe a esta gracia. Comenzamos con el tema de la gracia y el judaísmo de la iglesia, porque aquí lo está mencionando. ¿Cómo usted va a entrar o va a ser salvo por gracia si usted no conoce la palabra de Dios? Si usted es de los que se acostumbra ya ni llevarla, porque usted la tiene en el celular. Ah, porque es que ¿para qué la llevo si el pastor la proyecta allí? Proyecta un verso que si no está leído con el contexto, se puede salir a una teología humana. Y usted no lo sabe, mi hermano. Y a todos le dice amén, gloria a Dios. ¡Qué mensaje, qué predica tan bonita! ¿Pero qué? ¿Hay resultado en su vida? ¿Hay resultado en su familia? Solamente cuando entramos al verdadero camino, a la verdadera verdad, entramos a la vida eterna, que es obedeciendo al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a obedecer? Si no le conocemos, no sabemos ni qué hijo, qué predicó, qué enseñó y sobre todo qué prohibió. Dice, para quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, por Cristo tenemos que entrar a la palabra. Y esa nos lleva de fe y entramos en la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo nos lleva por la palabra a la gracia y a la esperanza en Dios. Mira el proceso. Está escrito. Y nadie me puede decir que me lo estoy inventando. Somos justificados por la palabra de Dios, que es la verdadera fe. Pablo lo dijo en Romanos 10:17. Y Cristo, y por Cristo, quien nos lleva
a la entrada a la palabra de Dios, a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Que Cristo nos lleva a Dios, igual que San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través mío. Amén. ¿Ven? Verso 3 es más fuerte todavía. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira lo que dice, lea el verso 4 de una vez. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escuche lo que dice. Pero ¿quiénes son los que realmente soportan esto? Conoce la palabra. Dice muy claro, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe quiénes, a pesar de las tribulaciones, seguimos firmes? ¿Sabe quiénes, a pesar de que pasamos por el horno de fuego, por el foso de los leones, seguimos firmes? Los que estamos en la palabra. ¿Lloramos? Sí. ¿Sufrimos? Sí. Pero no nos desesperamos, ni nos angustiamos, sino caemos de rodillas pidiendo misericordia y clemencia, y esperamos siempre el tiempo oportuno del Señor. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Hallamos respuesta. ¿Sabe por qué? Porque permanecemos en la palabra. Cuando usted sé que se dedica a orar sola, a hacer sus estudios sola, cuando yo la veo a mi esposa, que yo me levanto por ahí, la veo siempre leyendo la palabra, siempre anotando. Perdón, mire, Cuadernos y cuadernos. todo lo va anotando y todo lo repasan. Perdón. Y ¿sabe mire, por qué? Porque mire, para nosotros esta es una verdad que hemos encontrado, es una perla, es un tesoro. Y si usted no se fija, siempre estamos medio que aquí escribimos y luego lo volvemos a poner la prédica para, la enseñanza, porque tenemos que darle otro repaso, porque hay cosas que se nos pasaron y eso nos da para seguir adelante, nos da fuerza, nos da vida, nos da esperanza y nos da una paz que no tenía. Y mire lo que sucede con el que no entra en la verdadera fe, que es la palabra de Dios. Le llegan situaciones duras. ¿Y sabe qué hace? O retrocede al mundo, o se va a buscar al espiritista, o al sanador, o la hermanita que sana, o a las cartas, o a que le hagan la limpia, o entra en fornicación espiritual, que Pablo lo dijo en Romanos 1:23. Cambia la gloria del Dios omnipotente por semejanza de hombre incorruptible. Cambia la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, y corren a buscar a los pastores para que les oren, les bendigan, les reprendan, les hagan liberación, Sí. en vez de buscar al Dios omnipotente. No tienen ni paciencia, se desesperan, toman malas decisiones o se van para el mundo. Dice muy claro lo que leyeron, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es una función tremenda del Espíritu Santo. Producir en nosotros paciencia. ¿Recuerda el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22? Sí. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí se nota realmente quiénes han recibido el verdadero Espíritu Santo. Y vemos a muchos, perdóneme, no es por ofender, si se siente ofendido le pido mil disculpas, pero la verdad hay que decirla. Y vemos a muchos que en los altares rica janda raba caba de sanda y todos los gritos, shows y espectáculos, pero en medio de la tribulación no hayan qué hacer. Ahí donde se nota que el verdadero espíritu de Dios no está en ellos, sino era un espíritu de show y espectáculo llamado Kundalini. ¿Sabe por qué? Porque les queda fácil preparar un tema, ponerle un título, homilética se llama. Preparar un fuerte mensaje sacando un verso de aquí, un verso de acá, un verso de allá, y palabrería para motivar a la gente.
Y cuando no tienen la palabrería y el espíritu de motivación, usan a los músicos, sobre todo el de la batería o el del piano, para que vayan tocando de acuerdo a la entonación o como se está gritando. Y me vi un descarado que día. Me vi un descarado que día que le gritaba al de la batería, le dice, oye, pero entra en el espíritu. Porque no le cogía las tamboras, como él decía. 3 veces lo amonestó. Pero entra en el mensaje. ¿Sabe qué hizo el último? Cogió una toalla que tenía y se la tiró por la cara al músico. Le dijo, tú eres un hijo del diablo porque no participas en la motivación de este mensaje. Entonces, mire, hablan en lenguas. Con respeto lo digo, no estoy en contra. Pero conocemos la verdad y la hemos aplicado. Predican bonito de Jesús. Toma una porción bíblica porque ni la Biblia la llevan. Llevas una tablet donde tiene el mensaje ya preparado. Y los versos que son los que ponen en la pantalla. Previamente ya escogidos. Hablan bonito. El show, el espectáculo, el grito, el rey que anda y recibe y no sé qué. Pero maltrato al prójimo. Lo pisoteo, lo humillo. No le doy de comer. No ayudo al que tiene hambre. No le doy de vestir al que está desnudo. No comparto mi alimento. No visito a nadie que está enfermo. Porque qué susto me prenden el COVID. No visito a nadie que esté en una prisión. Porque nos alejamos de la palabra de Dios, pero nos decimos hasta siervos de Dios viviente. Pero si los emocionamos, los llenamos de alegría y felicidad, con una fe ficticia y falsa de que usted crea, y la gente no sabe que eso es metafísica revuelta con cristianismo, levadura satánica en los altares. Por eso hay que volver a las Sagradas Escrituras. Volver a la palabra de Dios. La iglesia no necesita ninguna reforma. La iglesia necesita dejar de oír hombres para empezar a escuchar al Dios vivo, al verdadero Espíritu Santo. Su función es llenarnos de paciencia. La función del Paracleto, del otro Consolador, es llenarnos de tranquilidad. Es como cuando nos dicen, tranquilo, ten paciencia, ya va a pasar. Necesitas pasar por este proceso porque necesitas aprender una lección, ser humilde, ser manso, comprender que Dios nos va a usar en amor y en misericordia, no en shows ni espectáculos. Y que nos está moldeando. Mire lo que dice, y es muy claro la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Dónde se ve eso en el evangelio moderno? ¿Dónde? Nunca. Ya no le predican a la gente, tenga confianza en Cristo, espere en Él, espere el tiempo. Ni siquiera a los que usan las palabras, no, es que usted no ayuna, es que usted tal vez no ora. ¿Pero qué? Ayunan, oran. Y sobre todo la última, sí. ¿Usted diezma? ¿Cuánto diezma? O lo más descarado, sinvergüenza, es que sacan el libro de contabilidad. Ay, hermano, no, su nombre no aparece por aquí. Por eso es que a usted le va mal. Verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, de Yahweh, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire lo que dice el verso 6, es más fuerte todavía. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Imagínense, ¿por quién murió Cristo? Por nosotros. Bendito su nombre, éramos impíos. Pero viene la pregunta. ¿Será que ya fuimos justificados por la palabra de Dios para dejar de ser impíos? ¿O todavía somos impíos, donde pecamos, vivimos en pecado y luego en las reuniones con una carita linda de santidad, una mascarilla de santidad? Dios le bendiga, paz de Cristo. ¿Cómo le va, hermano? Ay, bien, hermano, Dios le bendiga. Cuando maltratamos, humillamos, ofendemos, murmuramos. Yo le pregunto una cosa con todo respeto, yo sé que muchos me ven. Para los que nos conocen,
Voy a hablar por los tres. ¿Qué haces murmurando de nosotros? Cosas que no son verdad. Me dijo un hermano ayer, que yo sé que hasta inconsciente, dijo: es que nos dijeron que eran orgullosos, altivos, arrogantes. Y ahora que los conozco y conozco su casa, sé que son humildes y sencillos. Yo puedo levantar la voz porque es la característica con la cual fui formado por Dios para marcar su palabra. Pero eso nada les da derecho de venir a hablar de mí, de mi esposa y de la hermana Jolie, lo que no es. Escuché que dijeron: es que dicen, pastor, que usted no cree en los diezmos. No, yo sí creo, pero aplicarlos de la manera correcta como Dios estableció, no como se lo están robando en los altares y los ministerios y los presbiterios. Pero rajan de nosotros. Miren lo que dice el verso 6, vuelva al verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Alguno osará morir? ¿Alguno de ustedes quisiera dar su vida por mí para que yo me salve? Sí, pastor, yo la haría. Hagámoslo realidad. Es que... Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Y sufrió por este motivo tan grande. Acuérdense que en el Getsemaní, antes de ser capturado, dice que él se arrodillaba, oraba, y su sudor eran como gotas de sangre que salían de su cuerpo. Y no es una fábula, no es una mentira. La misma ciencia médica dice que cuando hay estrés en altísimo grado, cuando hay un dolor de cabeza muy fuerte, cuando se está aproximando algo muy tremendo que va a pasar, el ser humano ya no suda agua con sal, sino sangre, se revienta el cuerpo. Y Él lo hizo por ti y por mí. Siga leyendo, hermana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo que voy a decir, mire, para que leamos correctamente y analicemos. Mire lo que dice la Escritura. Mas Dios, Yahweh, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo, no dijo Dios murió por nosotros, sino Cristo murió por nosotros. Por eso es bonito leer el contexto en el panorama bíblico. Dios no murió por nosotros. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo no fuéramos al infierno. Por eso Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Yahweh, de Dios, del Dios vivo y omnipotente. Y Cristo es el mediador único entre Él y nosotros. Pero nos justifica a través de su palabra. No basta con creer en Él, no basta con decirle Señor, Señor. Él lo dijo, sino con obedecer a su Padre que está en los cielos. Allí entramos en la gracia. Esa es la verdadera gracia. Usted es salvo por gracia cuando usted entra en la gracia. Pero si usted no entra en la gracia porque ni lee la Biblia, ¿por qué cree que es salvo? Porque un hombre de un altar le dijo que somos salvos por gracia. Esa es la gracia, que el Padre Celestial haya gracia en ti y en mí, en ti también. Y es que Él pueda ver a Cristo, que es el regalo inmerecido que le dio a la humanidad. Si no hallamos gracia, ¿cómo vamos a decir que somos salvos? ¿Porque hice una oración de fe? ¿Porque voy a la iglesia? ¿Porque ayuno? ¿Porque hablo en lenguas raras? Cuando no obedezco, ni conozco, porque un día me alejé de esto. Algunos lo tienen como amuleto en el Salmo 91 abierto, otros la tienen en su casa, ni se acuerdan dónde está. O como una hermana el año pasado que nos dijo en una reunión que nos invitaron a una iglesia: ay, yo ni cargo la Biblia, ¿para qué? Sí la tengo en la casa, pero ni la abro, ¿para qué? Si aquí ponen en el video. Sí. Verso siguiente. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
Por él seremos salvos de la ira. Miren lo que dice, está claro y es fuerte. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos por la ira. Entonces, ¿qué nos justifica? ¿La sangre o la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos justifica? Ahí dice ya fuimos justificados en su sangre. Escuche, en su sangre. Una cosa es por y otra cosa en. Y fue derramada en la cruz del Calvario para que la palabra de Dios se conociera. No para que usted simplemente fuera salvo. Porque a través de ese único sacrificio, la palabra del Eterno volvió a correr a través de toda la tierra. Pero asimismo fue leudada y fue tergiversada. Siga leyendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren lo que dice. Vuelvo al verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Léase el libro de Joel 2:29, 30, ahí 31, donde habla del día de la ira del Eterno, el día de la ira de Yahweh. Daniel habla del día de la ira, y es el día en que viene él a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, por él seremos salvos de la ira. Por él. Por Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Es el maná del desierto. Es la palabra del Dios vivo. Es el Mesías, el enviado, el escogido, el testigo fiel. Leas el libro de Isaías. Capítulo 9, capítulo 11, capítulo 42, capítulo 43, capítulo 53. Por eso, la misión de él no tan solo fue venir a la cruz del Calvario a derramar su sangre. Fue a darnos a conocer al único y verdadero Dios, porque Satanás había leudado toda la palabra que había escrito, que habían hablado los profetas anteriores. Por eso en Jeremías 8:8 dice que los escribas cambiaron las verdades suyas con su pluma mentirosa en el pasado. Y el mundo entero, ni la nación de Israel, ya servía al único y verdadero Dios. Es increíble. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos, ¿sabe qué es un enemigo? Y sabe que la palabra, y el rey David hablaba de los enemigos ocultos. Y qué tremendo saber que dentro de las iglesias y el cristianismo hay enemigos. Que aún se atreven a prohibirle a los hermanos de sus iglesias que no se reúnan, que no escuchen, porque eso es ser enemigo. Aunque no se junten. Hoy me recordaba el hermano una porción bonita que está en los evangelios, donde llegaron a decirle, Señor, allá hay unos que están echando fuera demonios y sanando en tu nombre. Claro. Y él dijo, déjenlos. Si no son contra nosotros, por nosotros, déjenlos, porque están predicando el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿por qué estamos de enemigos? Porque ya no me congrego allí, porque ahora me voy para otra iglesia, porque no me salí de la denominación. Sálgase de las iglesias, de la denominación, de donde sea, haga lo que usted quiera. Lo único que no se salga es del reino de Dios y de la verdad del Señor Jesús. Porque aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, con Yahweh, por la muerte de su Hijo. ¿Ve? Como la Biblia aclara, la muerte de su Hijo, no de Dios. Él tiene atributos divinos por ser el Hijo del Dios viviente. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él vive. Y Él mismo lo dijo, por cuanto yo vivo, vosotros viviréis.
pero tenemos que obedecerle. Así, conocerle, obedecerle. Si no le obedecemos, ¿cómo creemos que vamos a ser salvos? Siga leyendo más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios el Padre por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora viene una pregunta. Escúcheme para las teologías, porque realmente participar de la teología falsa de los Jesúsolos es una doctrina herética. Eso es secta, así se digan cristianos. Pablo es muy claro, Juan es muy claro, el mismo Señor Jesús es muy claro, los profetas son muy claros en mencionar al Padre y al Hijo. Miren lo que dice Pablo acá. Verso 11. Perdón, verso 10. ¿Estamos verso 10? 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, Yahweh, por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Ve lo que dice? Menciona a Dios y menciona a Cristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ve el mensaje, por eso hay que leer Isaías 43, sobre todo el verso 10, donde dice que el Padre, la misión de Cristo era venir a hablarnos y recordarnos y mostrarnos las maravillas del Padre nuestro. ¿Quién era? Así es. Pero si usted omite esa parte del Antiguo Testamento que le dicen que eso es judaizar, nunca comprenderá la verdad del Nuevo Testamento y cae en doctrinas de error. Y mencionan a Cristo, mencionan al Espíritu Santo, pero resultan haciendo actos del judaísmo, como ponerse en velo, como vestirse así, como que la mujer no puede predicar ni enseñar. Hoy me decían eso. Es que hay un pastor que dijo, no, sí es bonito el mensaje, yo también lo escuché. Que primero fue el hombre. Que fueron profetas hombres. Los reyes fueron hombres. Los jueces fueron hombres. Ah, pero me mencionan por allá Débora, ya, la época de Débora y Sísara. Pero cuando lee bien, dice que ella se autonombró juez. No fue nombrada por Dios. Que fueron 12 apóstoles hombres. Pero resulta que la Biblia dice, muy claro, vaya listando por favor Génesis 5, verso 1 y 2. La Biblia dice muy claro en Efesios 4, del verso 11 en adelante al 13, dice que el mismo Señor, subiendo a los cielos, dio dones a los hombres. Y la Biblia no es machista, hermana, la Biblia sí habla la verdad. Pero la palabra hombres para Dios es masculino y femenino. No hombre-varón. Todo lo que dice hombres en las Sagradas Escrituras se refiere a varón o a hembra. La humanidad. Sí. La humanidad. Pero los que no estudian, ni leen, ni analizan la palabra de Dios, en los panoramas que habla la hermana Jolie, no comprenden la verdad. Y se paran en teologías humanas machistas. Mire lo que dijo el Señor. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre. Dios creó al hombre. Dios el Padre. Entonces dicen es que Dios creó primero al hombre. Escuche eso. Dios creó al hombre. O sea, al varón, dicen. O sea, eso ya es una opinión personal. Vuelvo a leer, hermano. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. ¡Pare de contar! Y los bendijo. Él no miente, los hombres sí. Cuando Él creó al hombre, lo creó varón y hembra. ¡Pare de contar! Cuando Él dio dones a los hombres, se los dio a los varones y a las hembras. ¡Pare de contar! Las teologías humanas nos engañaron. Y Génesis 3.15 dice algo muy tremendo. Escuche esto, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Mire lo que le dijo Dios a la serpiente a la mujer.
habrá una gran enemistad entre Satanás y la mujer. El peor enemigo es una mujer. Ahora sí entienden por qué la volvieron machista, porque en el Nuevo Testamento fue creado por la gran ramera. Léase Apocalipsis 17, del 1 al 5, dice que está sostenida por el mismísimo infierno, porque es la cuarta bestia, el imperio romano. La serpiente subyugó y maltrató a la mujer. Sigamos en el verso 12, porque ese es otro tema. Aquí a Romanos 5:12. Por tanto, Adán y Cristo es el punto. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Varón y hembra. y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué entonces aquí no dice a todos los hombres varones? Exactamente. O sea, ¿el pecado entró a todos los hombres varones? No, dice a los hombres, varón y hembra. Hay que leer correctamente e irnos a los orígenes para conocer la verdad. El pecado entró a todos los hombres, varones y hembra. Porque la tierra está conformada por hombres, varones y hembra. Que se tergiversaron no es otra cosa. Sigue. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No. Ahora viene otra cosa, perdón, hermana. Que la gente no sabe que antes de que la ley del Eterno le fuera entregada a Moisés, ya existía la ley del Hammurabi. Y es muy parecida a la ley mosaica. Y la ley del Tanión. Y cada nación tenía las leyes de sus dioses y sus reyes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que los ángeles caídos y los demonios tienen que aplicar las leyes del Eterno, porque no son solo dadas a Moisés, sino provienen de los cielos. Siga leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Ahora sí entiende por qué en México adoran a la Santísima Muerte. Era quien reinaba sobre la tierra. Cuando habla de la muerte, habla de la Santísima Muerte y es un ángel caído. Por eso, si usted se va a Apocalipsis 20, versos 13 y 14, habla que cuando se abran los libros y sean juzgados, dice hasta la muerte será juzgada y tiene que entregar hasta sus muertos. Eso es delicado. Y aún vive por ahí suelta. Porque aunque fueron condenados, no han sido, aunque fueron juzgados, no han sido condenados. Hasta el tiempo perfecto del Señor. Por eso usted encuentra allá en Isaías 28, si no me equivoco, y habla de que la tribu de Efraín hizo pacto con la muerte. Y por eso celebran en muchas naciones el Día de los Muertos, el Día de las Ánimas y Halloween. Y otras cosas. Síganme. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ve que es un don? Y habla de gracia, y habla de redención, y todo proviene y comienza a través de la palabra de Dios. No porque usted se crea salvo, sino porque usted halle gracia ante el Padre Celestial, porque entró en la palabra de Dios y la palabra lo renueva, lo restituye, lo justifica y luego entra usted en la justicia. Por eso Cristo dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios, de Yahweh, y su justicia, y el resto será añadido. Mateo 6:33. Ahora sí lo puede comprender. Entonces, si usted no tiene añadiduras, si no recibe las bendiciones, y vive clamando y suplicando, pregúntese si realmente usted es cristiano o está en el reino de los cielos.
porque son dos cosas muy distintas. Muy distinta y a la vez es muy doloroso cuando te confronta con esta verdad. Que te estén diciendo esas cosas es bien duro. Y lo puedes tomar a modo personal, como que, oh, me está ofendiendo, pero en realidad es como que mejor meditamos qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Si realmente queremos y amamos a este Cristo que nos dio la vida eterna. ¿Por qué Cristo dijo que debíamos buscar el reino de los cielos? Porque Cristo no dijo nunca, tienen que buscarme a mí. Él es el camino, el mensajero, el Mashiach, el Mesías que nos lleva al reino de los cielos a través de la verdad. Pero tú te has alejado por culpa de las teologías humanas. No tienes la culpa. Inocentemente has aprendido algo que inocentemente alguien te enseñó erróneamente porque inocentemente lo enseñaron también. Porque ama la verdad o ama a Cristo. Y es tanto el amor que tienen por Cristo, tanto que aman a Dios, que Satanás se ha aprovechado para tenerlos ciegos. Por eso allá en 2 Corintios capítulo 3, verso 14, Pablo dijo que hasta el momento muchos tienen un velo puesto cuando leen a Moisés. Pero el velo que impide ver la verdad les será quitado cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, el verdadero, hay libertad. Escuche esto, no libertinaje. ¿Libertad para qué? Ojo con eso. Libertad para conocer la verdad de Dios y tener la perfecta y verdadera revelación de su palabra. Siga leyendo, hermana. Versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Voy a ir al último versículo para terminar acá. Escuche esto. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Cómo puede reinar la justicia en usted? Si usted no pertenece al reino de los cielos. Analícelo si realmente lo pertenece. Porque si usted pertenece al reino de los cielos y su justicia, todo le es añadido. No lucha. No sale en vano de su casa y regresa por la tarde con las manos vacías y cansado. Llega con bendición y dándole la gloria a Dios. Y segundo, actúa en justicia. No por teologías humanas. Léase Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, donde el Señor dijo que ese día apartará unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha les dijo: venid benditos de mi Padre, entrar al gozo de mi Señor. ¿Por qué, Señor? Porque tuve hambre, me diste comer. Tuve sed, me diste beber. Estuve errante, me ayudaste. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, igual. ¿Cuándo te vimos, Señor, así? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, su familia, sus amigos, aún los mismos hermanos de su congregación, lo hiciste a mí. Pero los que se la pasan diciéndole: Señor, Señor, pero no hacen su voluntad y no le obedecen, porque se alejaron de la verdadera fe que justifica, les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Por eso Él lo advirtió: cuando oréis, orad a mi Padre. Cuando pidáis, pidadle a mi Padre en mi nombre. Y por eso en la cruz del Calvario
aún en medio del sacrificio de la cruz del Calvario, habló con su Padre. Pero las teologías humanas sacaron a la gente de la palabra a mentiras humanas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Cuando hablo, no hablo para ofenderlo ni tratarlo mal. Tal vez soy fuerte, soy duro. Tal vez usted piense que soy un altivo y un orgulloso porque tengo el conocimiento por 53 años de vida caminando en la palabra de Dios, estudiando religiones, sectas, denominaciones, doctrinas, teologías, desde el mesianismo, judaísmo, islamismo, aún sentarme con brujos y hechiceros a hablar de las maravillas de Dios para sacarlos de su horror. Toda mi vida, me decía un hombre allá, ¿usted cómo le hace para estar metido todo el tiempo y tener ese conocimiento? Es porque un día comprendí la verdad escrita de la palabra de Dios, que la verdadera fe está aquí, y aquí está la vida eterna, no en lo que yo diga. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Quiera orar? Gracias le damos, Padre Celestial, en esta noche. Gracias por esta palabra, mi Padre Celestial. Sabemos que su palabra no vuelve vacía. Y como hizo su obra perfecta en nosotros, Señor, y un día nos confrontó con esta palabra y en estas verdades, Señor, y entonces hubo un cambio en nosotros y un nacimiento nuevo. Así pedimos, Padre Celestial, que con esa fe, que su palabra no vuelve vacía, que siga obrando, Padre, en todas aquellas personas que tienen un corazón hermoso, que le aman y que así como nosotros le amamos y que también estábamos equivocados, un día volvimos a la verdad y esta verdad nos ha hecho libres, así también ellos reciban, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, convicte a cada uno de ellos y nos muestre, nos enseñe que la verdad de su palabra solamente está aquí. Le damos gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Y que usted va a hacer esa obra perfecta en ellos como la hizo en nosotros. Es un proceso y lo que hemos vivido es para que el día de hoy decidamos qué es lo que vamos a hacer. Como esto es personal, cada quien va a decidir seguir a Jesús o seguir en donde están, en teologías humanas. Por lo que le damos las gracias, Señor. Gracias porque su verdad y su palabra vino en nuestras vidas, nos cambió, nos transformó y ahora somos nacidos nuevos en el Cristo Jesús, en este Cristo maravilloso que entregó su vida por nosotros para justificarnos a través de la palabra de su Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias esta noche. Gracias, Padre Eterno. Gracias, gracias. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús, se lo pedimos. Amén, amén, amén. Así que muy buenas noches, Dios les bendiga y saque su Biblia y siga dando un repaso y anote nuevamente todas las escrituras y repásela. No nos crea a nosotros, como dice el hermano, no hay opiniones personales, realmente es qué es lo que dice la palabra del Señor. Buenas noches, bendiciones.